Punto 3. Noción de los funcionarios unidos se puede desausar en defensa de la sanidad pública. En el contenido de la moción, la propuesta de acuerdo era instar al Consejo Canario de Salud a que traslade a la Consejería de Sanidad del Gobierno Canario la necesidad de que haya una revisión efectiva de los conciertos con la sanidad privada para que de modo progresivo se derive la reducción del presupuesto de conciertos en centros privados a la puesta en marcha de las camas cerradas, así como de las no abiertas en el norte y en el sur, de los hospitales que configuran la red de asistencia hospitalaria de titularidad pública del Servicio Canario de Salud, junto con la contratación del personal correspondiente para atender a las necesidades que conllevaría su puesta en funcionamiento. Instar al Consejo Canario de Salud que traslade a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la necesidad de inspeccionar los conciertos para la realización de actividades sanitarias existentes, con el fin de asegurar que estos se cumplan y detectar sobrecostos. Tercero, trasladar desde el Consejo Canario de Salud nuestra condena al reparto del impuesto general por el tráfico de empresas que privó a la sanidad canaria de una mejora de la financiación autonómica en materia de sanidad. El alcalde responde que no podemos estar de acuerdo con lo del ICTE porque de los 88 municipios de Canarias, 84 votaron a favor del reparto del ICTE. No podemos ir en contra de los propios acuerdos adoptados en el seno de la FECAM por la práctica totalidad de los municipios de Canarias. Por otra parte, la sanidad es una competencia del Estado y de la comunidad autónoma, no una competencia municipal. En definitiva, no podemos ir en contra de lo acordado en la FECAM y ahora votar de otra forma porque la postura municipal quedó clara en la FECAM. La concejal de María Carmen Pérez Galván señala que además no hay datos para contrastar los que se presentan en la parte expositiva de la moción y no parece adecuada su aprobación sin tener contrastado lo que ahí se afirma. Además, hay que indicar que la financiación del Estado a Canarias en sanidad es deficitaria y ha sido una demanda histórica. Acá le dice que los datos de la moción no se han contrastado y hay que dejar tiempo al nuevo consejero para gestionar la sanidad. Y además hay que indicar que tenemos un personal sanitario extraordinario. Don Miguel Ángel Pérez Domínguez dice que lo que ocurre es que las listas de espera son de las más largas de España y debemos posicionarnos para que esto se solucione. La Comisión de Acción Social, Sanidad y Participación Ciudadana, por un voto a favor, de una la abstención y de Nieves a los barrios, con 3 votos en contra de los concejales de Coalición Canaria, que se acuerdan de rechazar la moción. Si no, pensamos por el proponente. Sí. Sí, bien. Empiezo por la segunda parte, donde evidentemente se nos achaca pues, la contrastación de datos que se expresan en la exposición de motivos. Si se lee bien, la exposición de motivos se hace referencia, y si no, pues aquí haríamos un flaco favor a la honestidad, ¿no? Y crearíamos un precedente, porque cualquier documento que se trae a pleno o se trae a alguna comisión, pues se traen con datos y con apreciaciones que empíricamente no podemos pues, poder expresar. No digo ya por parte nuestra, sino incluso por el grupo de gobierno o por cualquier otro grupo, ¿no? Por tanto, yo me remito a algunas de las cuestiones que aquí decimos, ¿no? Los recortes de los últimos años se han reducido, es decir, yo creo que es evidente que ha habido recortes en los últimos años, hasta el propio PP, el Partido Popular, pues lo reconoce, ¿no? Estos recortes, en cuanto a la sanidad se refiere, ha provocado una reducción del personal médico. Eso también son datos que se pueden constatar incluso en el propio boletín oficial de Canarias, en las resoluciones sobre el personal, ¿no? Que son pues, tochos que se hacen todos los años, pues hay una reducción del personal de enfermería, del personal médico, etc. Aquí se habla concretamente de esto, de 54.739 puestos de trabajo, según datos oficiales,
4.000 menos que en los ejercicios previos, ¿no? Esto es un dato, Jorge, yo creo que es bastante demostrable. Y además, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2014, último dato publicado, porque evidentemente pues, son datos que no están al día, pero porque suponen estudios, se volvió a reducir el número de camas en funcionamiento en centros sanitarios públicos españoles respecto al año anterior, con un total de 6.000 menos en funcionamiento que en el 2010. En Canarias es la región con mayor porcentaje de centros hospitalarios privados. También es algo que es evidente, ¿no? El 57,9% de los hospitales canarios son privados, con ánimo de lucro, mientras que solo el 36,8% son públicos. La sanidad pública canaria pues desvía, evidentemente ante la existencia de esos centros privados, desvía pues el uso de camas, el uso de determinados servicios y los paga evidentemente con fondos públicos. Eso pues evidentemente permite entender que la demanda de esos hospitales privados no se satisface con la propia asistencia de los ciudadanos que optan por la sanidad privada, sino que es la propia pública la que alimenta y mantiene la propia sanidad privada, ¿no? El propio consejero de Sanidad pues viene de ese espacio y nosotros entendemos, y no nosotros, sino todo el conjunto de la crítica, pues entiende que su sesgo, el sesgo que va a tener ese consejero, pues es un sesgo que beneficia ya más de lo que venía beneficiándose años atrás a la sanidad privada, ¿no? Algún elemento más. Canarias es por muy poca diferencia la tercera comunidad autónoma que más porcentaje de presupuesto sanitario público destina a conciertos, refiero con la privada, que es el 10,5% del presupuesto anual. Estamos hablando de unos presupuestos que son bastante gruesos, los presupuestos de la sanidad. Madrid, la segunda, destina el 10,6%, así que de alguna manera esto supone para Canarias más de 200 millones de euros anuales, ¿no?, en conciertos. Bien, quiero añadir también un elemento más para subrayar sobre los asuntos de los datos, que en la celebración de conciertos, en esa celebración el Servicio Canario de Salud ha contratado la realización de procedimientos quirúrgicos con el objeto de reducir las listas de espera con empresas titulares o gestoras de centros hospitalarios, que no están incluidos en la red de hospitales del Servicio Canario de Salud. Aunque los hospitales del Servicio Canario de Salud tienen capacidad para realizarlo, se han cerrado camas o se han eliminado, ¿no? Y además ni siquiera en los meses de verano, ¿no?, que es cuando pues, hay una demanda evidentemente menor de asistencia hospitalaria. Solo se puede contratar servicios sanitarios con los centros hospitalarios que no pertenezcan al Servicio Canario de Salud en caso de que los hospitales de este Servicio Canario de Salud no sean suficientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 14/1986. Bien, para no seguir abundando por ahí, algunos elementos que ya son contrastables. Hay un baremo que hace pues un organismo sobre la situación de la sanidad en las distintas comunidades autónomas, que se ha hecho público, se hizo público, si no recuerdo mal, en noviembre y diciembre del año pasado, y en donde pues la sanidad de la comunidad autónoma canaria pues queda en uno de los últimos lugares en cuanto al nivel de atención, ¿no? Bien. En los acuerdos, y yendo un poco a los acuerdos eran simplemente un intento de que el Consejo Canario de Salud pues tomara nota de que esta corporación municipal pues observa críticamente la gestión del Servicio Canario de Salud y propone de alguna manera, dentro de esa mirada crítica, dónde incide, por qué cree que incide esa pérdida de ventajas que tiene la sanidad canaria y llama la atención sobre lo que son las inversiones en los centros privados y el peso que tienen
conjunto de la sanidad, ¿no? En el punto 2, cuando decimos que el Consejo Canario de Salud traslade a la Consejería de Sanidad la necesidad de inspeccionar los conciertos, porque evidentemente esos conciertos que son múltiples, que tienen distintas especialidades y que distintos hospitales de tipo privado o centros privados de atención pues tienen distintas especialidades, pues hay, no se plantea, pero hay problemas de interpretación con respecto a esos conciertos que se están dando, ¿no? Incluso en cuanto a que la demanda inicial por parte de esos centros se corresponde con un exceso de dádivas por parte del Servicio Canario de Salud. Y por último, que es un poco la pega que en la comisión el señor alcalde pues, también manifestaba, esto es una condena ante un hecho consumado, es decir, que el gobierno de Canarias en ese momento decidió, dentro de ese debate que se abrió con el tema del ICTE, pues trasladar, y el propio, pues la CECAM pues planteó esa distribución y redistribución. Por tanto, esto ya es un hecho consumado, no es, sino es una visión desde la perspectiva de que la sanidad tiene grandes necesidades, de que es una de los recursos públicos que más demandan los ciudadanos en Canarias, pues que ha sido una verdadera pena que esa cantidad o una parte importante de esa cantidad no vaya destinada a la sanidad. Sí, comentar algo. Vale, perfecto. Uno después, si es el voto, después. ¿La aplicación del voto? Sí, bueno. Nosotros con los argumentos de la comisión informativa, sobre todo por parte del grupo de gobierno, nos quedamos bastante sorprendidos. No porque no coincidan evidentemente con los del gobierno de Canarias, tan esgrimidos en las últimas semanas, sino porque nos sorprende pensar a título individual, aquí a nivel municipal, que cada uno de los concejales de Coalición Canaria en este municipio no considera necesario revisar los conciertos sanitarios en Canarias, porque va a ser un voto personal de cada uno de los concejales de este municipio y es lo que pide la moción. Y lo más sorprendente, porque además la postura era la de usted, señor alcalde, yo entiendo que usted quiera mantener el argumento de su partido y entiendo que quiera mantener la posición que tomó dentro de la PRECAN con respecto al reparto del ICTE. Pero esto nos viene a demostrar que este grupo de gobierno es tan insularista y tan cercano a la vieja DATI como lo es el actual gobierno de Canarias. Lamentable. Casi que me atrevería a decir que desde hoy y a partir del voto de esta moción, que agradezco que hayan traído los concejales de Unidos porque viene a colocar a cada uno en las posiciones correctas. La verdad que ha servido de mucho. Hoy podría afirmar, después de la votación, que el grupo de gobierno de Coalición Canaria se encuentra en este municipio más a la derecha que el propio Partido Popular, quien pareciera de centro, no solo por esta moción, no solo por el posicionamiento de esta moción, sino por todo lo que vamos a ver a lo largo del pleno de hoy. Nos hemos quedado sorprendidos. La postura del Partido Socialista es clara. Vamos a mantener y vamos a votar a favor, porque además coincide mucho con nuestros argumentos. Y si ustedes hubiesen sido consejeros del gobierno de Canarias o concejales del grupo de gobierno, mañana estarían en la calle y en la oposición por defender esto. Creo que es evidente. Nosotros vamos a votar a favor, creemos en la necesidad de revisar los conciertos con unos acuerdos que son preconstitucionales y quisiéramos que se diera traslado. Sabemos que no se va a dar traslado porque el grupo de gobierno no va a querer, pero sí nos mantenemos en una posición favorable a lo que han propuesto. Muchas gracias, Francisco. Antes que el compañero portavoz argumente todo lo que no entiende usted, don Francisco, lo va a argumentar el portavoz, que se dé cuenta que sí el gobierno de Canarias está haciendo el tema de los conciertos, que se dé cuenta. También estamos hablando de datos de 2014, la mayoría de los datos de 2014, pero vamos a ver, estamos hablando, como va a decir el portavoz, 15-16, no 2014, 15-16, la realidad. Y tuvo un error en la función informativa, que lo corregir un poco aquí
aquí que no eran 84 los 88 municipios, no, eran los 88 municipios de Canarias, los 7 cabildos y las universidades, el acuerdo. No, si lo que pasa es que 84 se sumaron con los cabildos y 4 fueron independientes, 3 municipios de Gran Canaria y 1 de La Gomera. Pero fueron los 88 municipios de Canarias, más los 7 cabildos insulares, más las universidades, el destino del ITE fuera el FEDECAN y el FEDECAN distribuirla para otras. Pero bueno, esa era un poco la introducción para que el compañero Daniel lea los datos. Sí, buenos días. Con respecto a la moción, pues primero aclarar que en Canarias, a pesar de que el Servicio Canario de Salud ha tenido que funcionar con 375 millones de euros menos al año desde el 2010, por los duros recortes del Gobierno de España durante la crisis, no se ha cerrado ningún servicio sanitario, ni se han reducido camas. Todos los servicios se han mantenido. Segundo, recordar que el Gobierno de España ha impedido, por ley, contratar trabajadores públicos durante todos los años de la crisis. Ni siquiera se ha permitido la tasa de reposición del 100%. Ahora, lo hemos visto este pasado día, en minoría parlamentaria es cuando se han puesto a negociar para intentar incorporar. De ahí la pérdida de puestos de trabajo, y no solo en sanidad, en todos los servicios públicos esenciales, debido a las jubilaciones, a las bajas, etc. Un ejemplo en nuestro municipio. Tercero, dejar claro que el hecho de que en Canarias haya centros hospitalarios y camas privadas sanitarias en un porcentaje mayor que en el Estado no es achacable, como han puesto, a la concertación sanitaria, ya que en Canarias la concertación sanitaria está en la media del resto de las comunidades autónomas, incluso en algunos sitios por debajo. Luego daremos cuenta. Es importante recordar que esta comunidad autónoma es visitada todos los años por 15 millones de turistas que precisan servicios sanitarios y por tanto es lógico que aquí exista un mayor número de centros privados sanitarios para atender esa demanda externa. Canarias destina, como ya se ha puesto en la propuesta de la moción, 200 millones de euros a concertación sanitaria. El presupuesto de la comunidad autónoma en sanidad está en torno a los 2.716 millones y no al 10 y pico puntos, como he dicho, sino eso significa el 8 y pico puntos. Además, el año pasado Sanidad se gastó 180 millones de euros más de lo presupuestado. Por tanto, la pregunta sería, ¿el problema de la financiación de la sanidad está en la cantidad destinada a Canarias, a la concertada? Obviamente no es verdad. Los datos son claros. La concertación supone un porcentaje mínimo en el presupuesto de sanidad y está además en la media del resto de la comunidad autónoma, incluso, como decíamos, por debajo. ¿Hay problemas en la financiación de la sanidad canaria? Claro que sí, somos conscientes. Así todo, en el 2016 fue el primer año que creció el presupuesto de la comunidad autónoma, aunque a finales de 2015 se aprobó una ley de crédito extraordinario que aumentó las cantidades en sanidad. Desde 2015 hasta 2017, lo invertido de más por el gobierno de Canarias en sanidad asciende a 391,7 millones de euros aproximadamente. Este año, 2017, posiblemente, los presupuestos vuelvan a incrementarse a través de una ley de crédito extraordinario. Pero lo cierto es que, con muchos esfuerzos que está haciendo el gobierno de Canarias, a través de sus presupuestos, ni siquiera hemos podido llegar a los niveles de antes de la crisis. Hablamos del 2009. Y hay que ser realistas. Sin la financiación justa per cápita del gobierno de España, por lo menos al mismo nivel que el resto de la comunidad autónoma, el reto de la sanidad se nos antoja muy complicado. Por eso, dentro de las listas de prioridades en defensa de la sanidad pública, la primera que debe figurar es precisamente esta reivindicación al gobierno de España. Y en la moción yo no la he leído. Efectivamente, la concertación sanitaria debe ser un servicio complementario a la sanidad pública prestada de forma directa, como así es. El sistema de concierto se está auditando por la Audiencia de Cuentas, a petición del Parlamento de Canarias y también por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias. Se están revisando por parte del Gobierno todos los conciertos, que deben estar adaptados a la Ley de Contratos del Sector Público y a la Ley Sanitaria Canaria.
Además, criterios de calidad, prestación de servicios de igualdad, de condiciones que en el centro de público de servicio de sanidad. Criterios de homologación, entre otros, etc. Se están haciendo esfuerzos muy importantes tanto en el Hospital del Sur para incrementar y mejorar servicios, tanto de incorporación de tecnología diagnóstica como de recursos humanos, también de obras de infraestructura. Por ejemplo, en el norte se han incorporado una importante cantidad de especialidades. Próximamente se incorpora la pediatría de urgencia, que tanto hemos demandado, y también el escáner, que es una verdadera necesidad. Y ahora, en cuanto al FEDECAN, saben ustedes que es un instrumento de reactivación económica y de generación de empleo, que hemos firmado todos los ayuntamientos de Canarias y todos los cabildos de Canarias, y que supone el 2% del presupuesto de la Constitución. Hablamos de 160 millones de euros. Por ello, no podemos ni queremos ir en contra de este acuerdo tan beneficioso para nuestro municipio y para todos los municipios de Canarias. Y mucho menos cuando lo que se plantea es por motivos puramente políticos. No es cierto que se quite recursos para sanidad. El presupuesto de la comunidad autónoma es de 7.300 millones de euros y el 80% de lo mismo para los servicios básicos esenciales y la mayor cantidad, 2.716 millones, para la sanidad. Hablamos entonces que o es que el empleo de nuestra gente no es importante, o es que las inversiones de nuestro municipio no son importantes. Por ello, no podemos apoyar esta moción porque las propuestas que hacen son medidas que ya se están tomando por parte del Gobierno de Canarias y que han sido aprobadas en el Parlamento, y porque el Sausal no va a renunciar a las inversiones que por derecho le corresponde según la FEDECAN. Señora, ¿su voto? Sí. Si bien nuestro voto es en contra de los solicitados por el se puede el Sausal, no queremos dejar pasar la ocasión para hacernos eco de lo manifestado esta semana en un periódico local por los representantes de Intersindical Canaria, sindicatos mayoritarios en la sanidad pública de Canarias. En su comunicado, Intersindical recuerda al mandatario canario, señor Clavijo, que hay un clamor social por la actual gestión del servicio público más fundamental y el papel parasitario que ejerce el sector privado sobre la sanidad pública, pese a lo cual el señor Clavijo nos amenaza con un más que probable crecimiento de las políticas de concertación en un corto plazo de tiempo para acabar con las listas de espera. Para este sindicato, que es el Sindical Canaria y que es el sindicato mayoritario en la sanidad pública, le resulta vergonzoso que el presidente del Gobierno de Canarias, responsable primero y último de la lista de espera, en su condición de coordinador de los consejeros responsables de los servicios públicos, venga ahora a presentarse como ajeno a las situaciones de crisis y emergencia social que padece. Añade Intersindical que todos los datos, encuestas y estudios de organismos de ciudadanos, profesionales e incluso gubernamentales no vinculados al Ejecutivo canario ponen negro sobre blanco sobre la manipulación informativa y el fraude de la situación real de la sanidad pública por parte del Gobierno canario. Muchas gracias. Entiendo que el voto en contra del Partido Popular, de la propuesta, y el voto a favor del Partido Socialista.